Bienvenidos a la lección 4 del módulo de geometría vectorial. En esta lección vamos a hablar de ecuación de la recta. Para la ecuación de la recta en un plano de dos dimensiones se puede encontrar si se conoce dos puntos sobre la recta o bien un punto y la pendiente de la misma. En este caso tenemos la recta y tenemos dos puntos donde cada punto va a tener mi componente en X y mi componente en Y. Tenemos en este caso mi punto 1 que va a ser P y mi punto 2 que va a ser Q. Para ya los componentes de la ecuación canónica tenemos que mi componente en X va a ser la diferencia de los dos componentes en X, que va a ser mi componente, el componente en X del punto 2 que va a ser su X2 menos el componente en X de mi punto 1 que va a ser X1. Y así hacemos lo mismo para la parte de los Y. Entonces B2 va a ser igual a mi componente en Y de mi segundo punto menos el componente en Y de mi primer punto. Y aplicamos en la fórmula de la ecuación canónica que está acá. En este ejemplo vamos a hallar la ecuación de la recta canónica que pasa por los siguientes dos puntos. Tenemos mi punto A, que tengo mi componente en X y mi componente en Y. Y mi punto B, que tengo mi componente en X y mi componente en Y. Lo graficamos y miramos que el punto A, tengo componente en X que es 1 de acá y 3 de Y. Entonces este punto va a ser mi punto A. El componente en B, que va a ser de acá, va a ser 2 de X, que es este de acá, y menos 5, entonces bajo Y5 y va a ser mi punto B, donde este es cuadrante Y y este va a ser mi cuadrante punto X. Ahora, para la ecuación de la recta canónica, aplicamos la ecuación y tenemos que X menos el componente en X de mi punto 1, que es A, que es 1, dividido en mi componente en X de mi punto 2, que es 2, menos el componente en X de mi punto 1, que es 1 de acá. Va a ser igual a Y menos mi componente en Y del punto 1, que es el del A, que es 3, dividido todo en mi componente en Y de mi punto 2, que es menos 5, menos mi componente en Y de mi punto 1, que es 3. Realizamos las operaciones. Y me da que X menos 1 dividido en 2 menos 1, que me va a dar de 1, va a ser igual a Y menos 3 dividido en menos 5 menos 3, que da menos 8. Para eliminar el denominador, todo esto lo multiplicamos por 8. Entonces, 8 por X, me va a dar, dividido en 1, me va a dar 8X, menos 8 por menos 1 da de menos 8. Sería igual. Y, 8 por Y, dividido en menos 8, me va a dar de menos Y. Y 8 por menos 3 dividido en menos 8 me va a dar de más 3. Ahora despejamos, pasamos el Y al otro lado al igual y el menos 8 al otro lado al igual y me da que 8X más Y va a ser igual a 3 más 8. Entonces 8X más Y va a ser igual a 11. Ya teniendo esto de acá, despejamos y dejamos todo el Y igualado a todo esto de acá. Y esta va a ser mi ecuación de la recta canónica. La gráfica, que es lo que expliqué anteriormente. Y pasamos ahora a la ecuación de la recta paramétrica, donde tenemos estas tres ecuaciones. X va a ser igual a L de t más X1, que es la posición de mi punto 1, el componente en X de mi punto 1.
y y va a ser igual a mt más y1, que va a ser el componente en y de mi punto 1. ¿Qué es L y M? L y M son las coordenadas del vector director, y el vector director es este de acá, que pueden ver acá en esta ecuación, donde el vector director lo resolvemos aplicando esta siguiente ecuación de acá. El componente x2 menos x1, que va a ser mi componente en x, de eso la diferencia entre los dos, coma, y mi componente en y, que va a ser y2 menos y1 de acá. Entonces L va a ser x2 menos x1 y M va a ser y2 menos y1, el vector director. Listo, vamos a hallar el mismo ejemplo, pero vamos a hallar la ecuación paramétrica, que pasa por los siguientes dos puntos. Tenemos los mismos puntos que hicimos con la ecuación canónica, la graficamos, que ya lo expliqué, y determinamos el vector director. El vector director es aplicando esta ecuación de acá, entonces decimos que A vector B va a ser igual a el componente en X de del segundo vector, que va a ser 2, menos mi componente en X de mi primer punto, que va a ser de 1 de acá, coma, estamos acá, y ahora vamos a hallar la parte Y de mi vector director. Entonces mi componente en Y, que del segundo punto, que es menos 5, menos el componente en Y de mi primer punto, que es 3. Entonces el vector director en este caso va a ser 2 menos 1, 1, coma, 8, menos 8. Entonces sabemos que L va a ser igual a 1 y M va a ser igual a menos 8. Tenemos el vector director que nos dio de 1 menos 8, y ya como le dije anteriormente, L va a ser igual a 1 y M es igual a menos 8. Ahora aplicamos en la ecuación paramétrica, que es lo que vimos anteriormente. Reemplazamos en la fórmula y nos da que X va a ser igual a L. L es igual a ¿qué? A 1 por T, entonces me queda de T, más X1, que es el componente X de punto 1, que va a ser 1, T más 1, y la ecuación en Y, que va a ser igual a MT, que M es igual a menos 8, entonces menos 8T, más el componente en Y del punto 1, que es 3, más 3. Y tenemos la ecuación paramétrica. Ya teniendo claro cómo resolver eso, los invito a realizar las actividades de aprendizaje, revisar el contenido y después de terminar el módulo completo, los invito a realizar la autoevaluación. Muchas gracias, los espero en una próxima lección.